Buenos días, mi nombre es Pamela Pasato, mi grupo está conformado por mi persona, Javier Loor y Ferney Chancusic, y vamos a hacer este video para conocer los conceptos básicos de hidrología. Empezaremos con una introducción. Como todos sabemos que el agua es el recurso natural más abundante del planeta Tierra. Eh, es, es una fuerza que constantemente está cambiando la superficie terrestre y tiene que ver mucho con la climatización del planeta. El ser humano necesita de este recurso para múltiples usos básicos, como son usos recreativos, para usos domésticos, para la agricultura, para la ganadería, para procesos de manufactura e inclusive para transformarla en energía. Lamentablemente el agua no siempre está disponible para nosotros en la cantidad que nosotros queramos, y también su exceso ocasiona lo que es los daños materiales y hasta pérdidas humanas. Por eso es muy importante conocer su proceso, su desarrollo, su dinámica, para poder vivir en armonía con ella. A continuación vamos a recorrer eh, por estas aguas para conocer acerca de la historia de la hidrología. Bien, acerca de la historia de la hidrología, no se puede fijar una fecha exacta del nacimiento de esta, pero su origen puede encontrarse en varias esferas conexas. La hidrología empieza en la antigüedad con las obras de ingeniería que abastecían de agua a las ciudades y a los campos de cultivo. Marcos Vitruvio fue el primero en reconocer y hacer saber sobre lo que es la precipitación. Leonardo da Vinci fue el segundo quien dio una concepción moderna del ciclo hidrológico, aunque hay referencias de la literatura más antigua que nos dice que las precipitaciones y las nevadas son causa del flujo en los ríos. A finales del siglo XVII ya existía casi todos los elementos para fundar la hidrología, pero no se conoció todavía a esta como una ciencia específica. La gran expansión de las actividades en control de inundaciones, irrigación, control de suelos y otros campos relacionados, que comenzó alrededor de 1930, originó a las investigaciones organizadas en hidrología. Se hicieron esfuerzos a finales del siglo XIX para mejorar las condiciones sanitarias en las ciudades, que condujeron a la construcción de numerosas obras de ingeniería sanitaria. Los ingenieros sanitarios son los encargados, hicieron los proyectos de investigaciones hidrológicos que resultaron notables procesos para esta ciencia. Conociendo ya un poco acerca de la historia de la hidrología, vamos a ver la definición y decimos que es una ciencia natural que estudia el agua, su ocurrencia, circulación y distribución de la superficie terrestre, así como también sus propiedades químicas, físicas y su relación con el ambiente. La ingeniería aplicada básicamente se relaciona a dos tipos, que es los proyectos que se refieren al uso del agua y también otro que se refiere a la defensa contra los daños que ocasiona el agua. La división de la hidrología se divide en hidrología estadística, hidrología subterránea, superficial, hidrología determinista, entre otras. La aplicación de la hidrología en la ingeniería civil es prácticamente, se relaciona para el diseño de obras civiles. El ingeniero civil se ocupa de proyectar, construir y supervisar el funcionamiento de instalaciones hidráulicas, sanitarias y otras obras civiles. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, mi nombre es Ferney Chancusi y yo le voy a explicar acerca del ciclo hidrológico. Bueno, como sabemos, el ciclo hidrológico se refiere a un fenómeno global de la circulación del agua que se encuentra entre la superficie terrestre y la atmósfera, lo que es provocado por la energía solar y gravitacional. Bueno, a continuación podemos observar todo lo que se refiere al ciclo hidrológico del agua. Empezamos.
como observamos ahí, podemos ver que comienza por la evaporación, luego esta va hacia las nubes y se condensa para luego formar la precipitación. Y todo este proceso da la vuelta así como un ciclo para volverse a repetir. Listo, ¿cuáles son las intersecciones de la evaporación? Dentro de ellas podemos observar lo que es la vegetación, los edificios y las carreteras, las cuales intervienen en el proceso de evaporación. También encontramos lo que es el almacenamiento de depresiones. ¿A qué nos referimos? A los huecos e irregularidades del terreno, ya que éstas almacenan grandes cantidades de agua, por eso son denominadas el almacenamiento de depresiones. Dentro de este ciclo hidrológico también cumple una función, como son las lluvias, la gran cantidad de lluvia que cae durante todo el año, estas se van a combinar con los arroyos para luego desembocar en los grandes ríos. Luego de esto va a pasar hacia los grandes mares finalmente. Bueno, aquí como podemos observar, cuando el agua infiltrada es abundante, una parte desciende hasta descargar al agua subterránea, como se puede observar en la imagen, que las grandes precipitaciones, estas filtran hacia el agua subterránea. Y también por el efecto de la gravedad, el agua percola hacia estratos más profundos, recargando las napas freáticas. Bueno, a continuación podemos observar un cuadro de la cantidad de agua estimada en el mundo y su distribución porcentual tanto de agua dulce como de agua salada. Aquí podemos observar cómo está distribuida el agua de los océanos, el agua subterránea, tanto dulce como salada, la humedad del suelo, el hielo polar, el agua en el hielo polar, en hielo no polar y nieve, en lagos, tanto como dulces como salinos, en pantanos, en ríos, en agua biológica, agua atmosférica, y aquí podemos observar el agua total, que nos da un volumen de un área de 510 kilómetros cuadrados. Y aquí podemos observar también la cantidad de años y el agua dulce, que nos dice el porcentaje del agua total, dice 2,5 y el porcentaje de agua dulce en un 100. ¿Ya qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos y procesos relacionados entre sí, los cuales actúan sobre una variable de entrada para convertirla en salida. Este sistema está compuesto de algunos componentes, como cómo podemos observar la evaporación, la escorrentía y demás fases que intervienen en el mismo. Bueno, aquí podemos observar la representación del ciclo hidrológico de un sistema al cual está subdividido en 3 subsistemas. Como podemos ver, muy similar al ciclo hidrológico del agua, pero aquí podemos observar también el flujo superficial, el cual va a pasar a la fase de transpiración, a la escorrentía superficial, que luego pasará hacia los ríos y océanos. Y también debajo del flujo superficial podemos observar la infiltración, que pasa al flujo subsuperficial, y esto produce la recarga y flujo del agua subterránea. Bueno, hablando de estos 3 subsistemas, podemos determinar diferentes procesos. Como podemos observar el primer subsistema del agua atmosférico, tenemos el proceso de precipitación, de evaporación e intersección y transpiración. En el segundo subsistema de agua superficial encontramos los procesos de flujo superficial, escorrentía superficial, nacimientos de agua, subsuperficial y subterránea y la escorrentía hacia ríos y océanos. Y en el tercer subsistema de agua superficial podemos encontrar los procesos como infiltración, recarga de acuíferos, flujo subsuperficial y el flujo de agua subterránea. Listo. Luego de ello podemos observar lo que es un sistema hidrológico. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la estructura o volumen en el espacio rodeado por una frontera, la cual acepta agua y otras entradas. ¿Cómo podemos representar este sistema hidrológico? Por medio de las iniciales I, B y E, que significa ingreso, operador y egreso. Luego tenemos lo que es una cuenca, que hace referencia a la superficie de terreno que drena hacia una corriente en un lugar dado, y la división de aguas en la línea que separa dicha superficie de otras, que drenan hacia otros cauces. Como observamos en la imagen, tenemos una cuenca en la cual se puede observar su precipitación, el límite de la cuenca, la frontera de
del sistema y su respectivo caudal. Bueno, a continuación mi compañero les va a explicar acerca de los modelos hidrológicos. Voy a explicar qué es un modelo. Un modelo es una distribución simplificada de un sistema, el cual se representa sus aspectos esenciales y se los utiliza para describir o explicar el comportamiento para realizar las predicciones cualitativas y cuantitativas. ¿Qué es un modelo hidrológico? Pues es la representación de los procesos hidrológicos de forma simplificada del almacenamiento y flujo del agua, y esta a su vez las interacciones que hay entre ellas. Procesos hidrológicos. Tenemos aquí el proceso que es en la realidad y el proceso que es en el modelo. En el proceso de la realidad tenemos la lluvia, la escorrentía y la crecida, pero esto haciendo por modelos computacionales tenemos los mapas meteorológicos y el hidrograma de cada hogar. Clasificación. Se clasifica en modelos físicos, son modelos que representan un sistema a partir de un prototipo a escala menor. Los modelos de escala representan una escala reducida, tal como los modelos de una estructura de control de una obra hidráulica. Los modelos análogos son modelos que poseen propiedades similares al prototipo. Tenemos los modelos abstractos, que son modelos matemáticos que por medio de ecuaciones matemáticas se llegan a determinar estos modelos. En esta clasificación tenemos los modelos determinísticos y los modelos estocásticos. Los modelos determinísticos son aquellos que no consideran la aleatoriedad. De ellos se clasifican agregados y distribuidos. Los agregados es el sistema dominado en el espacio un valor representativo, y los distribuidos toman en cuenta las variaciones espaciales. Modelos estocásticos son aquellos conocidos como modelos probabilísticos. Tenemos los dependientes del tiempo y los correlacionados en el tiempo. Para tener en cuenta hay que tener en cuenta una modelación hidrológica. Tenemos fenómeno, que es el proceso físico que produce una alteración en estado de lluvia. La variable describe la forma cuantitativa de ese fenómeno y el parámetro es un valor que caracteriza al sistema. Por ejemplo, tenemos la infiltración o una cuenca. Balance hídrico, como podemos ver, tiene una igualdad. Quiere decir la misma entrada es igual a la misma salida. Aquí tenemos una imagen que nos muestra los procesos de flujo de agua. Tenemos las evapotranspiración, tenemos tenemos una región, tenemos una superficie del terreno, tenemos una escorrentía. Ya. Para aplicar conservación de la masa o flujo de agua que le dice, hay que determinar lo siguiente. Hay que hacer la diferencia entre el total de las entradas y el total de salidas del agua. Y para determinar eso hay que determinar con la ecuación. Tenemos la percolación, tenemos la infiltración, la escorrentía, la evapotranspiración, tenemos el flujo subterráneo que nos va a dar una variación del volumen. Y de eso se trata el balance de agua. Muchas gracias.